Bienvenidas y bienvenidos a Stay Talks, un espacio para quienes no se conforman con respuestas rápidas, un lugar donde la reflexión no solo es bienvenida, sino prácticamente necesaria. Aquí nos permitimos parar, dudar, pensar con calma y, si hace falta, revisar aquello que dábamos por seguro, porque también va de esto, de atrevernos a mirar las cosas desde otro lugar. En Stay Talks no venimos a dar lecciones, venimos a hacernos buenas preguntas, a conversar sin prisa, con profundidad, pero sobre todo con honestidad, a intentar entender un poquito mejor el mundo en el que trabajamos y el momento que estamos viviendo. Y para ello hoy tenemos una invitada muy especial que me hace mucha ilusión tener. Pat Iglesias. Bienvenida, Pat. ¿Qué tal, Francesc? Que estoy encantada, ¿eh? Yo también encantadísimo de tenerte aquí y de compartir esta charla contigo, que seguro que va a ir súper bien. Y como sabes, tenemos una pequeña rutina, un pequeño ritual, ¿no? Que para entrar en materia, ¿no? Que es ese parar y tomar conciencia también de quién tenemos delante, ¿no? Porque, oye, habrá gente que aún no te conozca o que no te conozca igual también. Y así, que antes de comenzar, me gustaría hacer ese momento de coger el hinchador, ¿no? Y agrandarte un poquitito el ego. Venga. Digamos un poquito quién es Pat, ¿no? Porque si hay algo que define a Pat Iglesias es su compromiso profundo con las personas. No como un concepto, sino como una experiencia vivida. Pat lleva años demostrando que la cultura organizativa no se diseña en un documento o en un PowerPoint, sino en cada conversación, en cada decisión y en la manera en que se acompaña a quienes forman parte del equipo. Desde su rol como Chief People and Culture Officer en Texology, trabaja cada día para crear entornos donde el talento pueda crecer de verdad. Espacios donde las personas se sientan escuchadas, cuidadas y retadas para dar lo mejor de sí mismas. Lo hace combinando estrategia y sensibilidad, estructura y corazón, con una mirada muy clara en lo que significa liderar hoy. Pero lo interesante de Pat es que su impacto no se queda solo ahí. Con la misma coherencia con la que construye cultura dentro de su organización, dedica parte esencial de su camino a formar a futuros líderes de recursos humanos, convencida de que el futuro del talento se juega en gran parte en cómo se educa a quienes lo van a acompañar mañana. Esa vocación por compartir, por elevar la mirada colectiva, la ha convertido en una de las voces más influyentes del talento en España y le ha validado reconocimientos tan significativos como la líder más inspiradora de recursos humanos en 2025. Casi nada. Hoy vamos a conversar con alguien que no solo gestiona personas, sino que cuida el ecosistema completo del talento, hoy y sobre todo también a largo plazo. Creo que esta conversación nos va a ayudar a tener un liderazgo más consciente, más evolutivo y con más humanidad. Y creo que van a ser de aquellas que van a dejar pozo. Así que, oye, invirtamos todo el tiempo que nos queda en mucho más, ya en sus pensamientos, ya en sus experiencias. Y me gustaría iniciar con una primera pregunta. En tu experiencia previa, en tus vidas, ¿no? He tenido una vida muy intensa, sí. Oye, por ti, ¿cuál es lo que más impacta realmente en que un empleado se sienta a gusto en una organización? ¿Tener una compensación justa? ¿Aprender y sentirte retado para ir creciendo? ¿O sentirte en un ambiente en el que te cuidan, ¿no? Tienes ese caring. ¿Para ti cuál ha sido el punto más claro? Tienes que tener una combinación de las tres, yo creo, ¿no? Total. Evidentemente tiene que haber un salario que te permita vivir y que te permita poder tener esa tranquilidad, esa seguridad fuera del entorno laboral, porque al final trabajamos pues por ese salario, ¿no? Totalmente. Inicialmente, tenemos que vivir de ello. Tiene que ser algo que esté adecuado al mercado y con lo que las personas también se sientan pues bien, ¿no? Que crean que les están pagando de una forma justa y equitativa también. El tema del salario daría para otro podcast porque nunca lo Totalmente. conseguimos del todo. Pero bueno, es cierto que tiene que ser un salario pues por métricas, por aportación. Cada empresa lo define de una forma distinta, pero tiene que ser un salario que a la persona le permita vivir y no tener que estar pensando en los problemas que tiene por no llegar a final de mes, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Luego tenemos la parte del clima laboral. Evidentemente es importantísimo estar en un entorno de seguridad psicológica, de cuidado,
de bienestar, de compañerismo, ¿no? de humanismo, donde puedas estar relajado, donde realmente puedas fluir y puedas aportar, pero porque te apetece, no porque es una obligación. Y evidentemente, pues esa parte de liderazgo que para mí es importantísimo y tiene que ser humanista, porque ahora no puede ser de otra forma. Ya hemos cambiado, hemos evolucionado, se han incorporado al mercado laboral otras generaciones que nos están sacudiendo enormemente y que nos están abriendo los ojos también para bien y para mal, ¿no? Porque al final tenemos un poquito una balanza ahí de cositas que tenemos que mejorar y nos están haciendo mirarnos al espejo, y luego hay otras cosas que también tenemos que seguir trabajando y tenemos que empujar desde las organizaciones, ¿no? Pero evidentemente tiene que haber una combinación de las tres, y dentro del salario ya no hablamos solamente del salario a nivel económico, sino de toda esa parte de salario emocional, beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahora cada vez es más importante, y hablamos de la pandemia como si fuera algo súper lejano, pero realmente tampoco hace tantos años para lo que es el mercado laboral en sí, o por lo menos el tiempo que yo llevo trabajando, que llevo mucho, ¿no? Y realmente, pues desde entonces, el modelo híbrido, el modelo flexible, el modelo de teletrabajo, todo esto ha impactado de una manera bestial dentro de los entornos laborales, y tenemos que ser conscientes de eso también, ¿no? De las nuevas necesidades y de cómo tenemos que gestionar todo este talento. Total, yo creo que has dicho una cosa, bueno, varias cosas muy claves, pero una de ellas es hacerlo sentir seguro, ¿no? En todos los sentidos, desde el punto de vista, ¿no?, económico, ¿no? Como dices tú, ¿no? Tener una conversación que me haga poder estar trabajando sin estar pensando cómo pagaré esa lavadora que se me ha roto. Claro, es que es al una final, frustración, totalmente. y yo lo he vivido, que también he tenido etapas previas. Ahora estoy en una situación pues muy cómoda y jolín, y soy muy afortunada, pero a veces estás trabajando un montón de horas, estás dedicando un esfuerzo brutal y a lo mejor llega a final de mes y tienes problemas para pagarte un electrodoméstico que se te estropea, ¿no? Entonces eso es Totalmente. muy frustrante. Evidentemente Totalmente. no lo podemos arreglar en todas partes, no es algo sistémico que tenemos que trabajar desde muchas partes de la sociedad, no solamente desde las organizaciones, ¿no? Pero es algo a lo que hay que ponerle foco, porque todavía estamos en un punto en algunas empresas en las que la gente sale de allí y les cuesta llegar a final de mes, ¿no? Y esto creo que es importante. Súper. Y yo creo que es ese punto de la seguridad económica, pero también la seguridad, ¿no? Como decíamos, ¿no? De que el empleado o el manager me genera un ambiente laboral en el que estoy cómodo, en el que Claro. me siento libre de expresar lo que pienso. Ese sentimiento de seguridad también tiene unos conectores neuronales, ¿no?, que despiertan unas hormonas u otras, ¿no? Si estoy sobreviviendo, ¿no? Si estoy en peligro, me siento en peligro, pues no voy a poder innovar, voy a poder contenerme, ¿no? Y eso genera unas dinámicas de equipo, de organización, incluso te diría hasta cierto punto culturales, ¿no? Que como dices tú, pues es muy difícil desde ese punto, ¿no? Estar Totalmente. creciendo. Sí, sí, totalmente. O sea, está comprobadísimo. Yo lo he vivido en mi piel, lo vivo con organizaciones con las que colaboro, a veces de forma externa. Y cuando empiezas a trabajar la cultura corporativa, la base de todo tiene que ser la seguridad psicológica, porque muchas veces nos obsesionamos con implementar acciones o con intentar hacer dinámicas nuevas o con intentar cambiar mindsets o con intentar hacer un montón de cosas, pero no nos damos cuenta de que tenemos ahí un bloqueo bestial que es esa seguridad psicológica. La gente no se atreve a hacer las cosas. Tú puedes montar un programa maravilloso de feedback nuevo, pero ¿y si la gente no se atreve a dar el feedback y además tampoco quiere recibirlo porque lo recibe pues con esa resistencia, ¿no? Por miedo, por incomodidad? ¿Para qué te vale esta acción si realmente no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar todo eso, hay que fomentar un entorno primero que nos permita hacer lo demás, y luego poquito a poquito con microacciones podemos cambiar la cultura y la podemos hacer buenísima, pero tenemos que partir de la seguridad psicológica. Totalmente, me gusta mucho este punto, ¿no?, que acabas de hacer también ahora, decir, tú no puedes cambiar la cultura de una empresa de forma global, es imposible. La cultura la hacen una agrupación de personas que tienes allí, que la conforman, la sienten, la viven, ¿no? La única manera de cambiarla es con pequeñas cositas, ¿no?, pequeños pasos hacia la dirección correcta, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos hacer? Porque nos pasa, ¿no? Hay organizaciones que han nacido hace muy poquito, ¿no? Que igual tienen una antigüedad de 15 años, que han podido crear una cultura ya teniendo en cuenta esto. Pero es verdad que hay organizaciones que vienen de hace 50, 60 años, donde los liderazgos aún son liderazgos, donde el fear leadership, el Sí, sí, leadership de tal cual. miedo, ¿no? Yo te controlo, yo hago Sí, micromanagement, yo te vigilo, yo te castigo
incluso públicamente, para que nadie más cometa ese gran error que acaba de cometer esa persona, ¿no? ¿Cómo conseguimos que una cultura, que una empresa que tiene estas realidades y tiene esos liderazgos, porque existen estos liderazgos evidentemente aún, pueda poco a poco migrar a una cultura más sana, más segura, más, como dices tú, que acepte, que abra las puertas a esa gente joven que viene con una manera de entender el mundo muy diferente de la Totalmente gente que está distinta. liderando las empresas? Sí, sí. No es sencillo, ¿eh? Cualquier proyecto de cultura es tedioso, es largo, tienes que tener una capacidad de resiliencia brutal cuando lo lideras porque puede ser muy frustrante, ¿no? Hay Totalmente. acciones que a lo mejor se demoran mucho en el tiempo, hay acciones que a lo mejor pues, son de impacto inmediato, puede pasar cualquier cosa. Pero cuando estamos trabajando con mentalidades, porque yo aquí siempre digo que trabajamos con esquemas mentales que para mí ya están obsoletos porque no tienen cabida en el mercado laboral ahora mismo. Ahí tenemos que poner toda la carne en el En el asador, asador. ¿no? Y para mí esto, creo que tenemos que tener muy claro que hay que, primero, cuando tú tomas la decisión de trabajar en un proyecto de cultura, quiere decir que ya hay algo que estás viendo que tienes que cambiar. Si no, ni siquiera tomas la decisión Totalmente. de contratar a alguien o de, no sé, o Sí, de a contactar con trabajarlo. una persona externa o de lo que sea para trabajar estos proyectos, ¿no? O sea, hay tantos datos aquí que nos daría para 300 podcasts, pero mira, resumiendo básicamente es, nosotros nos vamos a dar cuenta de que algo no está funcionando con los niveles de rotación. Esto es sencillo, se nos va a ir la gente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos gente muy consolidada de mucho tiempo, pero esta gente se está empezando a jubilar. Estamos cambiando, ¿no? Los equipos. Sí. El antiguo liderazgo también se está empezando a jubilar. Y el que no se está jubilando y todavía estamos ahí, estamos hablando de generaciones intermedias, tiene que reaprender, porque si no, la propia cultura los va a expulsar. Y esto va a pasar. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar a gente que demanda otro tipo de cosas. Y entonces va a haber un choque bestial. Y ese choque solo lo puedes solucionar de una forma, y es reaprendiendo. Reaprendiendo dinámicas, reaprendiendo forma de liderar, reaprendiendo cómo cumplir con las expectativas de este equipo, también ayudando a reaprender, porque a veces venimos con exigencias que realmente no corresponden y hay esa parte de falta de responsabilidad individual que nos estamos encontrando en nuevas generaciones, ¿no? Entonces, es todo como un cubo de cosas diferentes que tenemos que mezclar ahí y que tenemos que intentar ir trabajando. ¿Es viable hacerlo en organizaciones que llevan tanto tiempo y que tienen pues, un esquema de liderazgo más tradicional? Por supuesto que sí, pero es que ya se está viendo que están empezando a cambiar, porque ya les empuja la sociedad a cambiar, ya les empuja la Totalmente. gente que entra a cambiar, ¿no? Y lo que suele ocurrir con este tipo de perfiles, o por lo menos yo voy viendo cuando hablo con compañeros y con compañeras, es que ya te demandan, ya te piden cómo poder hacer las cosas porque están perdidísimos. O sea, Totalmente. siempre digo que la gente no se levanta por la mañana queriendo hacer daño. Puede ser psicópata, ¿eh? Y A esto, veces algún claro, caso claro, específico yo sí, pero ahí, lo normal es eso, sí. hay personas que son psicópatas y aquí estamos hablando de otro nivel distinto. Pero por norma, o por lo menos yo quiero pensar que la gente se levanta por la mañana queriendo hacer el bien y queriendo Sí. hacer las cosas bien y sin querer hacer daño a otras personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos capaces de hacer que estas personas que no lo están haciendo bien comprendan el impacto que tienen las acciones que están teniendo las empresas y que Ujú. realmente está haciendo daño a gente y que por culpa de está habiendo esta rotación y Sí. de verdad la gente quiere cambiar, pero no saben cómo hacerlo. Entonces hay que acompañar muchísimo. Hay un trabajo de acompañamiento bestial, pero se puede hacer. Es más lento, pero se puede hacer. Totalmente. Me encanta este punto. Yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? La gente quiere hacerlo bien. Por norma general quiere hacerlo bien. Es verdad Claro. que eso es Es que decisiones, somos muy pero mal pensados. Siempre la decimos, gente quiere ¡buah! Es hacerlo que bien. es mala persona. Ostras, cada uno tiene sus historias, sus vivencias, sus mochilas. Y a lo mejor lo que no tienes herramientas para decirte las cosas como te gustaría que te las dijeran, ¿no? Entonces, Totalmente. tenemos que acompañar ahí muchísimo. Totalmente. Y una cosa que muchas veces vemos, o cuando hablamos con directores de recursos humanos, es que es muy difícil a veces acompañar a estas personas, a estos líderes, porque hay un error de base inicial y es que asumimos que son capaces de primero entender bien qué tienen delante, ¿no? Entender bien a su equipo, entenderlo bien en todos los matices, ¿no? Evidentemente de performance y de potencial de todo lo que tú quieras, pero luego de cómo se siente parte del equipo, cómo está a nivel de burnout, cuál es su estilo y su tipo de personalidad, con MBTI, con DISC, con lo que sea, ¿no? Y entendemos o esperamos que un líder sea bueno en analizar el talento, en desarrollar talento,
pero o no le hemos dado la formación, que ahí no sé si es una solución solo de formación o de más cosas, o no le hemos dado las herramientas, ¿no? Para que pueda decir, mira, a la persona que tengo delante es una persona pues, que ahora mismo se siente fuera del equipo, que se siente que no está alineado con la cultura, que se siente con poco compromiso, que además tiene un estilo de personalidad que es más introvertido que no extrovertido, o más de pensamiento que no de sensibilidad. No lideras a las personas siempre de la misma manera. Es imposible. Cada uno somos una persona y nos tenemos que adaptar, ¿no? ¿Cómo hacemos para escalar que recursos humanos pueda acompañar a los líderes a hacer ese trabajo psicológico, que es parte importantísimo del trabajo del manager, de motivar a las personas, entender a las personas, generar un plan de desarrollo acorde con las personas? ¿Cómo ayudamos al manager a llegar ahí? A ese manager, no el que quiere, porque el que quiere llega solo. El que quiere ya aprende, pregunta, tal. Pero el que quiere hacerlo, pero le da miedo, se siente inseguro, no está preparado. ¿Cómo preparamos a este manager? No es sencillo y es un proceso bastante largo, pero mira, justo ayer tenía una conversación con una compañera de profesión y al final acabamos la charla, las dos estábamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que la clave está en la voluntad de cambio. Cuando nosotros nos encontramos a alguien delante que no tiene voluntad de cambio, que lo intentas y lo intentas y no hay voluntad de cambio, ahí tenemos que dejarlo por perdido. No podemos desgastarnos y no podemos dedicar energía. Es decir, ahí lo que tenemos que plantear es una desvinculación, porque no está haciéndose bien y no está haciendo bien a la organización. Hay que pensar en qué hacemos con esta persona, ¿no? Pero la mayoría de personas tienen voluntad de cambio. Entonces, ahí es donde tenemos que sentarnos y aquí es importantísimo tirar del coaching. Parece algo muy absurdo, pero realmente nosotros, por ejemplo, lo hemos vivido internamente en la compañía y la primera etapa del proyecto de cultura fue con acompañamiento de un coach externo, porque yo creo que es importante que tampoco esté vinculado dentro de la organización para que haya un poquito más de diferencias, ¿no? Y para que pueda trabajar de una forma mucho más confidencial. Que nos acompañó al equipo de managers y al equipo de liderazgo para, pues eso, porque cada uno tenía su historia personal y cada uno tenía sus miedos y sus propias limitaciones, ¿no? Y paralelamente hay que ir muy de la mano de esta persona para poder comprender cómo puedes ayudar a cada una de las personas que lideran, ver qué herramientas se le pueden dar, ver dónde tenemos esos puntos fuertes y potenciarlos, ver dónde tenemos esas carencias y ayudarles a complementarlas, porque muchas veces no conseguimos cubrirlas, ¿no? A veces hay un tema de habilidades que no todos las tenemos y hay habilidades que por mucho que hagamos cursos de formación, pues oye, no nos sale de manera natural y nos cuesta mucho, ¿no? Pero hay técnicas que pueden sustituir y hay técnicas que nos pueden ayudar. Por lo menos, pues oye, mira, es que soy súper introvertido, no me gusta dar feedback, me cuesta horrores, ¿vale? A lo mejor no lo vas a hacer maravillosamente bien, pero si sigues unas técnicas, a medida que lo vayas haciendo muchas veces te va a salir mejor y la gente lo va a agradecer. Entonces volvemos otra vez a la base de la seguridad psicológica y es que soy pesadísima con este concepto, pero de verdad que es clave. ¿Por qué? Claramente. Porque si tú generas este ambiente en la compañía, también se permiten los errores del liderazgo. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando estás en tensión continuamente, cualquier cosa, cualquier pequeña cosa que haga tu líder, a ti te ofende, a ti te duele, a ti te hace sentir fatal. Luego hay el corrillo, todo esto se magnifica. Ostras, tenemos tendencia a hacer estas cosas y no son buenas para nadie, ni para el equipo ni para la organización, ¿no? Totalmente. En cambio, cuando tú trabajas de base toda esta seguridad psicológica, la gente está relajada, lo recibe de una manera distinta. Esa persona que tienes que te está liderando puede mostrarse vulnerable, puede ser imperfecta. Bueno, es que además hay un efecto, el efecto Pratfall, que justamente dice Claro, esto, ¿no? Cuando alguien que tienes muy, muy buena consideración, que has visto que siempre ha respondido muy bien, se equivoca y es capaz de compartir que se ha equivocado. no pasa nada. Y además lo que genera es que haya una conexión con esa persona, que la humanice y que haga Claro, aún más espectacular las cosas bien que ha hecho, porque es claro. una persona normal, no es un superhéroe del mundo, Es sino que así. simplemente a veces lo hace muy bien, normalmente lo hace muy bien y a veces se equivoca. Yo creo que es clave, ¿no? El ser capaz de decir, oye, nos hemos equivocado. No vamos a hablar de culpas, vamos a hablar de qué decisiones hemos tomado que no eran las Aprendizaje, correctas, claro. cambiemos esas decisiones de cara a futuro. Y este error, pues ha sido un error que ya está. Pues es que no vamos a cambiar lo que ha pasado, vamos a cambiar aquello. Y yo creo que creo que es muy importante, lo has dicho tú, ¿eh? El cómo
ponemos y cómo tratamos los errores de liderazgo o no de liderazgo. O sea, si cuando alguien se equivoca en mi equipo, viene un manager y empieza a porrear la mesa de que nos hemos equivocado, esto es una mierda, lo que va a generar es que nadie más va a querer probar cosas que no estén hiper mega probadas. O sea, entonces, claro, ahí generamos un ambiente de miedo, un ambiente de no cambio, un ambiente de que no es para nada positivo. Bueno, y bloqueamos a la organización, porque al final estamos poniendo un muro delante de cualquier propuesta de innovación, delante de cualquier propuesta de mejora, delante de cualquier queja, delante de cualquier idea, delante de todo lo que la gente no se va a atrever a proponer, ¿no? Con lo cual estamos condenando a la empresa indirectamente. Totalmente, a largo plazo es una condena que muy difícilmente saldremos de ahí. Es así. Y hace un momento has dicho una cosa que me ha movido. Decías, aquel que no quiere, hay que darlo por perdido, ¿no? Hay que no invertir mucho. Hay que intentarlo, tiempo, ¿no? Cuidado. Sí, no, totalmente. Quiero decir, cuando lo has intentado... No quiero ser radical, pero cuando lo has intentado muchas veces y ves que realmente no funciona y no hay voluntad de cambio, hay que tomar decisiones también. Totalmente, pero yo creo que aquí hay un punto más allá que quería sacar encima de la mesa, más allá del punto que estoy de acuerdo contigo. Si una persona no quiere ser líder, no quiere ser algo, no está y está en esa posición, habrá que buscar una manera de solucionarlo. Uh-huh. Lo que pasa es que muchas veces, y esto nos lo hemos encontrado y seguro, imagino que también te lo has encontrado muchas veces, que lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que ha habido una decisión de liderazgo que es la típica decisión más errónea del mundo, que es alguien es muy bueno vendiendo, le voy a dar un equipo de ventas, porque entonces tendré un equipo de ventas de película. Uh-huh. Esa lógica, desde el punto de vista técnica, digamos así, podría funcionar, pero desde el punto de vista de, primero, esa persona está preparada para ser líder, está preparada para hacer esto, acompañar, hacer coach, escuchar, entender, motivar personas, dirigir proyectos desde un punto de vista positivo, generar este ambiente de innovación. ¿Esta persona está preparada para esto? Y esa es una primera pregunta que muchas veces no se acaba de responder o se responde a marchas forzadas porque no tenemos tiempo. Pero luego hay otra pregunta que es, ¿esa persona quiere liderar? Porque la voluntad, o sea, al final parte de esto, es decir, igual esa persona la hemos ascendido en esa posición pensando, asumiendo que quería crecer, ¿no? Y que hemos entendido el crecimiento como algo vertical, ¿no? Crecer quiere decir tener más responsabilidades, tener equipo, pero igual esa persona era máquina, literalmente una máquina, haciendo bien su trabajo como el mejor de todos, pero que no le gusta liderar, no le gusta liderar con personas. ¿Cómo hacemos desde las organizaciones para asegurar que tenemos una estrategia de liderazgo en la cual identificamos a aquellos que sí que quieren ser líderes y sí que tienen potencial de ser líder y luego los preparamos previamente para que cuando esa oportunidad surja sea el momento adecuado para esa persona? Claro, has abierto un montón de melones aquí. Ya lo sé, perdón. Soy así. Estoy intentando recordarlo todo, porque ibas hablando y digo, le diré esto, ahora me he olvidado de todo. Mira, te voy a poner un ejemplo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros tenemos el caso durante los 3 últimos años de 2 personas que han promocionado a Team Leads. Uh-huh. En un caso, la propia persona al cabo de un tiempo dijo, esto no es lo mío, y volvió a un perfil senior y buscamos reemplazo. Y en otro caso ha habido una reestructuración de equipos y esta persona nos ha dicho abiertamente, oye, no me importa dejar de ser team lead, creo que tiene sentido, quiero seguir aprendiendo cosas que como team lead no me permitía porque no tenía tiempo para hacerlo, ¿no? A nivel de desarrollo, son techis los dos, ¿no? Desarrollo de código. Eso pasa mucho en ese ambiente techie. Claro, por eso te lo cuento. Pero lo maravilloso de aquí es que tengas el espacio y la confianza y la oportunidad de poder hacer estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay empresas en las que cuando tú ya pasas a una posición de liderazgo, te la comes. Sí. Y si no es la posición adecuada para ti o para la organización, no eres la persona adecuada, la única opción es la salida. Sí. Y esto es un problemón, porque estás perdiendo ahí un montón de conocimiento de alguien que era bueno trabajando en donde estaba y realmente es una pérdida enorme, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a la seguridad psicológica, espacios para que la gente pueda decirlo, para que no tenga miedo a decir, oye, no me veo haciendo esto, lo he intentado, me apetecía, pensaba que era mi forma natural de poder seguir creciendo, pero me acabo de dar cuenta de que no es lo mío y quiero seguir por otro camino que también es bueno, aunque creamos que no, que totalmente es el de seguir creciendo en expertise, ¿no? Y convertirte en alguien muy senior y muy bueno en lo que estás haciendo, ¿no?
pero tienes que poder permitir este espacio. ¿Y esto cómo lo consigues? Con feedback continuo. O sea, lo que no puedes hacer es tener una reunión cada 300 meses, promocionar a alguien que no conoces porque realmente no has hablado y no has escuchado, Y no has y entendido. luego encontrarte con las sorpresas que te encuentras, ¿no? Porque la gente al final, si tú le ofreces una promoción, poca gente te va a decir que no, aunque digamos que la gente no quiere liderar. ¿Por qué? Porque todavía se ve como la parte lineal de crecimiento, aunque vayamos viendo cada vez más que no tiene por qué ser Bueno, así, ¿no? y creo que también hay una cosa muy importante. Muchas empresas a día de hoy aún entienden la única manera de crecer económicamente dentro de una Claro, empresa es es crecer absurdo. verticalmente. Entonces, Es claro, absurdo, si claro. es que puede ser que la gente esté. Es que yo esto lo he visto, ¿eh? He visto Sí, sí. gente que aceptaba una posición que no quería y que era conscientemente, plenamente consciente que Para no quería, cobrar más. porque era la única opción para cobrar Claro, más y, claro, cogerse la seguridad económica. Entonces, claro, claro. Es un esto error. es que lo que decías tú, es que esto lo que nos genera es que hoy va a subir, va a estar un año y medio hiper mega quemado en esa posición, y en un año y medio esta persona Le nos vamos va a a coger y perder. va a decir, me voy porque es que no me lo estoy pasando bien, no estoy disfrutando. Lo que te decía esa persona a ti en Textualos y decir, oye, es que yo aquí no estoy aprendiendo, aquí no estoy feliz, no estoy haciendo lo que me gusta, quiero volver. Por Sí, suerte, y sí. me alegra oír eso, que vosotros tenéis la inteligencia de decir, este es un talento de película, Claro, no lo claro. queremos perder, y si no quiere liderar, que no lidere, que no pasa nada, Es que que no no es su pasa problema. nada. Es que no pasa nada. Muchas veces tomamos decisiones también de promociones internas por urgencia y por necesidad. Esto se va a seguir haciendo porque al final hay veces que vivimos en el cortoplacismo y es lo que hay, y Ujú. tenemos este mal en la mayoría de empresas, y más con un tema de agilidad externa y de presión, ¿no? Que hay en todos los sectores. Pero tenemos que ser capaces de poder darle la vuelta y poder aprender de las cosas y ya está, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que estamos hablando. No solamente promocionándote a puestos de liderazgo tienes la opción de crecer. Puedes crecer. Horizontalmente. O sea, nosotros el Sí, sí. crecimiento lo entendemos como aportación de valor, ¿no? Y evidentemente tenemos unas bandas salariales, trabajamos a través de meritocracia, nosotros no subimos los salarios en enero. De hecho, no tenemos evaluaciones de desempeño, las eliminamos hace 2 años, ¿no? Pero tenemos muchas conversaciones internas, tenemos muchos puntos durante el año en los que conversar, ofrecer y recibir feedback. Y tenemos una foto precisa de lo que está haciendo cada persona en cada momento y cómo está aportando al equipo. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos perfiles, volvemos otra vez al mundo tech, que también tenemos equipos de ventas, pero te vuelvo al mundo tech porque es un poco el ejemplo de lo que ha ido pasando estos últimos años, ¿no? Nos encontramos un par de años, 3, en los que no había talento, nos era dificilísimo encontrar talento tech porque es que Había una no guerra teníamos de enorme de dónde, talentos en eso. claro, no teníamos de dónde sacarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues tirar de talento junior, formarles y intentar pues, que crecieran de la mejor forma posible dentro de la organización. Esto, si no tienes rotación y estás haciendo las cosas bien, va muy bien, pero si Pero tienes bueno, rotación, cuando los formas se van, con lo cual también es un riesgo, ¿no? sí, En sí. nuestro caso, por suerte, nos salió bien, y tenemos mucha gente que entró como junior, que ahora son perfiles mid y senior, y están viendo que pueden seguir creciendo, que les puede seguir subiendo el salario, que no hay ese tope. Evidentemente hay un tope de mercado y un tope pues de lo que Sí, se sí, puede sí. permitir la compañía, pero que hay muchísimo camino por recorrer a nivel salarial y no tienes por qué liderar, ¿no? Y luego hay otra parte también importante, que es hablar del liderazgo emocional. Es decir, tú no tienes por qué ser un team lead o un manager, entendamos que estamos hablando de chicos, chicas, Sí, chiques sí, y lo sí, que haga sí. falta. Total. No tienes por qué crecer a una posición de liderazgo formal para liderar o para influir en el resto del equipo. Hay perfiles que influyen, que hacen de Totalmente. conectores y que nosotros los aprovechamos dentro del equipo de cultura porque son perfiles clave para poder seguir trabajando en el propio liderazgo y definir el liderazgo que queremos dentro de la organización, ¿no? Entonces, sé que he hablado de 10.000 cosas diferentes, pero como me has Yo lanzado también te he diferentes preguntado de melones, 10.000 cosas diferentes. no Es sabía por culpa mía, dónde ir. culpa mía. Claro, súper, súper. No, no, yo creo que es muy importante, y creo que hay una cosa que nosotros desde veces lo estamos haciendo mucho, y que tú lo has puesto encima de la mesa. Es que las evaluaciones 360 una vez al año para justificar o no justificar una subida salarial tienen las patitas muy cortas y van muy lejos, muy poco lejos. Y al Aparte es que las final, hacemos fatal. aparte, bueno, yo creo que es que muchas veces eh, ent- eh,
es un poco lo que decíamos antes, le damos al manager la necesidad de hacer una evaluación sin darle conocimiento, sin darle capacidad, pidiéndole que la haga una vez al año. En un año, en ese momento tiene que hacer 20 evaluaciones, está agobiadísimo. Es Y lo que imposible. hace es hacer churros, porque lo hace rápido y corriendo para sacarse el marrón o la petición de recursos humanos. Entonces, cuando el líder ya no entiende aquello como una herramienta que le ayuda a trabajar con el equipo y lo entiende como una operativa, un proceso obligatorio de hacer, Ya lo has perdido. los procesos, haces el check y ya está. Entonces, esto es lo que pasa con los líderes cuando hacemos una 360. Sí. Nosotros Sí. somos de los pensamos que las evaluaciones, el entendimiento del empleado tiene que ser algo constante. Tiene que estar evaluando constantemente si el empleado tiene pertenencia al equipo, si el empleado tiene fit cultural, si el empleado tiene burnout, si el empleado se siente bien, si el empleado está llegando a los objetivos, si el empleado tiene potencialidad, si el empleado está ready for leadership. Es que todas estas preguntas, el análisis de los valores del empleado, que muchas veces no los analizamos. Nosotros, en vez de una de las análisis que hacemos, es el análisis de valores de empleado. O sea, ya no los valores de la empresa, o si este tío, esta persona, esta chica que tengo delante, ¿en qué cree? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le mueve? ¿Qué le motiva? Porque como líder, tener esta información me permite posicionarle en los sitios correctos. Totalmente. Yo ahora te explico una historia mía. Yo cuando estaba en un equipo que tenía, hacíamos una broma que se instauró como una cosa muy real, que era hablar de las verduritas. Ya te voy a explicar. Nosotros, cuando hablábamos de proyectos, yo les pedía al equipo que abiertamente, cuando algo no le gustaba hacer, dijera que ese día le tocaba comer verdurita. Es algo que no te gusta comer, es algo que no lo quieres hacer, pero es algo que sabes que es bueno para el equipo, que sabes que es bueno para todos. Esto puede parecer una tontería, pero este tipo de cosas te permiten en tiempo real estar viendo delante qué le gusta a esa persona. Y de golpe te das cuenta que a este le gusta mucho hacer esto que es numérico y a ella le gusta mucho hacer esto mucho que es conexión personal. Uh-huh. Y al otro no le gusta nada. Oye, pues le voy a dar más trabajos de esto a esta persona y más de esto, que van a estar más felices los dos. Claro. Y esto, esta capacidad de análisis permanente, ¿no? Entender bien al líder, tener datos globalizados, tener una herramienta que te dice, oye, mira, esta persona es un talento clave de la organización, es muy bueno, está performando muy bien, hay que hacer trabajos con él, pues de mentoring, trabajos de generar procesos, trabajos en innovación, trabajos de liderazgo de proyectos, pero no le busques poner en una posición de liderazgo, no es su rol. Oye, este tío es un líder emergente, o sea, pero es lidera proyectos, ¿no? Exacto. Entonces, creo que hemos sacado esa capacidad. Yo creo muchas veces, y tú estás de acuerdo, que hasta hace muy poco de los equipos de recursos humanos, la mayoría de ellos atacaban con intuición, no atacaban con numeración, no atacaban con datos. Bueno, claro, es que el People Analytics y el Data sí que es verdad que lo hemos tenido por ahí disponible. No, con la IA es una maravilla, evidentemente, ¿no? Pero lo hemos tenido ahí sobre la mesa muchos años, pero desde hace 5 o 6 relativamente que los estamos utilizando bien, ¿no? Yo creo que no hace tanto que estamos trabajando con datos. Bueno, dependíamos muchas veces de la consultora que venía a hacer una consultoría de algo que dices, bueno, como una persona que ha visto media hora a cada empleado, en el mejor de los casos me va a decir me va a decir la superficie, la parte de arriba. Pero yo creo que el error es que también estábamos muy enfocados y era el rol que tenía el departamento hasta previo pandemia. Y siempre pongo el ejemplo de la pandemia, pero es que realmente ha sido un punto de inflexión para el perfil de recursos humanos, ¿no? Éramos perfiles, y todavía hay muchos perfiles muy operativos, muy centrados en el día a día, pues eso, en toda la carga de trabajo que hay, que por suerte está pudiendo ser automatizada. Pero tampoco podemos olvidar que hay perfiles, igual que estamos hablando de que hay personas que tienen las habilidades o no para liderar o no liderar, también hay personas de recursos humanos que tienen perfiles distintos. Es decir, lo que no podemos esperar es meter a alguien que ha trabajado en recursos humanos, porque esto de recursos humanos es como un saco enorme, ¿no? Recursos humanos. Sí. Bueno, de hecho, yo te diría que ya de entrada el nombre de recursos humanos bueno, para me mí gusta esto, muy poco, pero bueno, exacto, esto es otro tema. Un recurso se exprime y, hostia, exprimir a un humano ya... O sea, nosotros, por ejemplo, desde el principio somos people y culture, ¿no? Pero bueno, puede ser talent, puede ser lo que sea, pero recursos humanos yo creo que ya está un poco ahí. Igual que cuando hablas de fidelización o retención. O de retención, ¿no? Totalmente. Yo creo que esto ha cambiado ya. Pero a donde quería ir con esto es que
también como empresas tenemos que ser conscientes de qué persona tenemos en el equipo de people, vamos a decirle people, venga. Porque no todo el mundo nos va a poder ayudar, no todo el mundo va a ser capaz de montar un modelo de liderazgo humanista, no todo el mundo va a ser capaz de acompañarnos en una transición y en un proceso de cultura, no todo el mundo va a ser capaz de, ¿no? Hay perfiles que son mucho más operativos y está bien, hay espacio para todo el mundo, creo que en las grandes corporaciones tienes espacios y tienes nichos distintos en los que puedes trabajar según especialización, pero cuando te vas a startups, scale-ups o empresas medianas más pequeñas, pues te toca hacer de todo. Entonces ahí es muy importante poder elegir bien el perfil de la persona que tenemos en el equipo de people en función de lo que queramos priorizar nosotros, porque esto también es una decisión de la empresa. Yo no tengo ganas de poner foco en cultura, yo quiero que las nóminas estén bien y que la gente cobre a final de mes. Oye, pues fantástico, coge un perfil operativo, que no pasa nada, es lícito también. Pero luego no te quejes de que esta persona no te empuja o mentoriza el liderazgo, porque no es el perfil, ¿no? Entonces, esto también es una cosa en la que fallamos mucho. Totalmente de acuerdo. Yo creo que has hecho una cosa muy, muy clave. Es que el rol de recursos humanos ha cambiado. Y sobre todo estoy de acuerdo contigo con el punto de la pandemia. Ya no, o sea, el tema de gestionar nóminas, gestionar vacaciones, gestionar procesos de recursos humanos es una gestión. No aporta realmente valor. Donde aporta valor es cuando somos estrategas, cuando estamos pensando de decir, oye, esta persona que tengo aquí, ¿dónde lateralmente la podría mover? Oye, esta posición que tengo aquí clave, que es un product owner específico de mi empresa, que si mañana me planta la baja laboral porque le hacen una oferta o lo que sea, tengo una crisis de 6 meses para reemplazar a esta persona. ¿Quién carajos tengo preparado? ¿Qué plan de sucesión tengo puesto ahí para que cuando esa persona se vea, si es que tengo la mala suerte de que se me va, rápidamente, en un mes, puedo mover a alguien internamente a esa posición y reemplazar su posición, que es mucho más fácil de reemplazar en el mercado? Claro. Es que muchas veces esa visión estratégica cambia el ser reactivo con tu talento o ser proactivo, con lo cual tener problemas de talento cada X tiempo pasan porque los empleados se van. Claro, ¿Qué pasa? Claro, y además es importante, y perdona que te corte, sí, pero si no se me olvida. Tira. Es importante tener en cuenta el tamaño de la organización, porque no todo el mundo, no todas las organizaciones tienen ni presupuesto ni posibilidades de poder tener sustitutos o sustitutas para todas las personas que a lo mejor se pueden ir. Entonces, a lo mejor no puedes tener tan definida esa estrategia de sucesión, pero sí que puedes tener más definido cuál es tu plan estratégico durante 1 o 2 años, porque yo ya, tal y como cambian las cosas, yo ya recomiendo que no nos vayamos más para allí, y poder ver realmente cómo sobrevivir en caso de que esta persona nos falle, ¿no? Y obviamente tienes que hacer todo lo posible para que la gente no quiera irse, pero la gente se puede ir también, entonces es muy complejo. Y más que hasta, lo has dicho tú antes, ¿no? Por ejemplo, hace 2 o 3 años, o bueno, un poquito más, ¿no? Software, tecnología, Big Data Analytics. Esto ha cambiado, el talento volaba. Es que venía alguien con una multinacional de no sé dónde que le ofrecía 15.000 euros más y, hombre, el talento ahí empezaba a dudar bastante. Y, claro, tú como yo no podía. ¿qué haces? Entonces ¿tú qué haces? Entonces, el talento te va a volar porque va a pasar. Si es muy, muy bueno, la gente se va a dar cuenta que es muy, muy bueno y en algún momento... Entonces, como dices tú, es pensar, ¿qué voy a hacer cuando pase esto? Lo que pasa es que muchas veces incluso hasta no tenemos detectado ni cuáles son las posiciones clave que si se van, es el error. Son fundamentales. O sea, no, yo lo siento, ahí voy a romper una lanza hacia ti porque veo que sí que lo tienes controlado, pero hacia otras personas de recursos humanos con las que hablo, en las cuales le dices, oye, ¿cuál es el revenue per employee? ¿Cuál es el beneficio per employee? ¿Cuál es el factor de productividad? ¿Cuáles son los roles que tienes en tu empresa que son revenue generating direct? ¿Cuáles son los roles que son impactos en el desarrollo del roadmap de negocio? Sí. Y me dicen, no tengo ni idea, no los tengo identificados. ¿Pero cómo no tienes identificado quiénes son las personas que están moviendo esta empresa hacia crecer? Porque, oye, es que tu CEO, tu CFO, tu COO está todo el día pensando en crecer ese 20% que su reunión y board de directors le está pidiendo, porque los inversores están pidiendo que crezca un 20%. Claro. Es que aquí es importante también que abramos otro melón, y es cuánto entendemos de negocio las personas que estamos en People. ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos tanto a hacer lo que tenemos que hacer durante el día que no le damos la importancia suficiente a comprender o a entender a qué nos dedicamos en la organización, ¿no? Y luego otra parte importante también es
que realmente tenemos que tener, y de esto se habla mucho, pero una silla en comité de dirección. ¿Por qué? Porque si no, no podemos influir. Podemos pegarnos contra la pared, pero siempre vamos a depender de la validación de alguien para poder tomar decisiones, ¿no? Es importantísimo y se nota muchísimo cuando nos podemos sentar en comité de dirección, cuando escuchamos conversaciones de estrategia, cuando podemos meter la parte de estrategia de personas dentro de la estrategia de la compañía, ¿no? Y no es algo externo, ¿no? Es algo transversal que tiene que tener toda la importancia del mundo. Pero para eso es importantísimo que entendamos el impacto de todo lo que hacemos, de todo lo que hace la gente, de dónde están las personas clave, cómo funciona cada departamento, qué dinámicas tienen. Si a lo mejor estamos pensando en que una de las estrategias de este año es un producto determinado, qué perfiles tengo para que desarrollen ese producto y qué perfiles tengo que ir a buscar al mercado, pero pensando ya a medio plazo, ¿no? Y esto es importantísimo y no lo hacemos. Totalmente, yo creo que es clave y estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo lo publiqué, pero publiqué un post en LinkedIn específicamente hablando de esto, es decir, la silla en el board de directors Importantísimo. la tienes que tener, pero luego te la tienes que merecer. Quiero decir, y esta es la clave que decías tú ahora. Claro, claro. Yo no puedo ir a una reunión de dirección y simplemente decir lo obvio, decir datos que no tienen un respaldo. Yo no puedo ir y decir, es que este equipo está quemado. Está quemado. ¿Cómo sabes que está quemado? Porque está quemado. Bueno, ¿por qué está quemado? ¿Qué datos tengo? No, tengo que tener, mira, la evolución del burnout de mi empresa está subiendo desde los últimos 3 meses, está subiendo 2 puntos cada mes. O este equipo específico de ventas, chicos, he detectado que hay un riesgo de rotación altísimo, que tengo 10 personas de venta, de las cuales 6 me dicen que se van a ir. Sí o sí tenemos que aprobar la apertura de nuevas posiciones, porque de los 6 alguien se me va a ir. Como más acorte esto, va, y lo que decías tú, ¿no? Estrategias de decir, oye, tengo un equipo de ventas que es muy bueno en X, ¿no? Es muy bueno en organización y en planificación, pero es muy malo en comunicación persuasiva. Necesito contratar talento en el mercado que me complemente esta parte porque de cara a futuro necesitamos... Es que eso se le llama ser Chief People Officer, eso se le llama ser chief, eso se le llama ser persona que no simplemente dice aquello que es obvio, sino que empieza a hablar esas conversaciones que son difíciles, a decir aquello que no gusta, pero que es la realidad, que abre ojos, porque es que es muy bestia. El CFO cuando llega a la empresa dice, chicos, es que en 3 meses no hay flujo de caja, en 3 meses no podemos pagar nóminas, claro. Y lo demuestra, nadie le dice nada, le dice, ostras, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Cuando alguien que es People Officer dice, oye, mira, es que estoy viendo que está creciendo el riesgo de rotación en este equipo, que es el equipo que estamos diciendo que es el fundamental, porque ahora este año nos vamos a enfocar en producto, ¿vale? Pero es que tu equipo de productos se está yendo, chico, y tengo pruebas. Es que, pues, claro, es que esto que dices es súper importante. Bueno, es que el perfil de People, y sobre todo en comité de dirección, es un perfil que tiene que ser súper valiente. Súper valiente. No puede haber un perfil que no sea capaz de discutir, de acompañar, de intentar trabajar esa comunicación persuasiva, de levantar la mano cada vez que lo necesite. Vuelvo a insistir en que tiene que haber un espacio de seguridad psicológica previo, ¿no? Porque si no, justo hoy hablaba de los silos dentro del equipo de dirección y esto es algo que es común y suele ocurrir. Pero si además de esos silos tampoco tienes la capacidad de influencia dentro de comité, entonces ya lo hemos perdido todo, ¿no? Entonces, para conseguir eso, por desgracia, todavía el equipo de People es de los residuales y es de los que tenemos que estar ganándonos la silla y explicar continuamente por qué y dando datos. Pero cuando acabas hablando el mismo lenguaje, cuando acabas ofreciendo datos, cuando acabas participando de esa estrategia, cuando se empieza a ver que todo lo que estás diciendo impacta en negocio, ¿no? Porque al final impactamos directamente en ese negocio, te empiezan a tomar más en serio. Pero esto requiere de un proceso que es duro, ¿eh? Es duro. Cuando se vive por dentro es duro y no todo el mundo lo aguanta y no todo el mundo es capaz. Y volvemos otra vez a lo que decíamos antes, ¿no? Y es así. Sí. Y tenemos que ser realistas con eso también, que no todo el mundo vale para estar en comité de dirección, ¿no? Y yo creo que hay que romper una lanza también a los equipos de talento. Y es que seamos muy realistas, ¿no? El director de Revenue tiene un CRM que le da datos en tiempo real, válidos, objetivos, ¿no? Sé cuánto me cae en cada, ¿no? En mi funnel de ventas sé cuándo me cae. Sí. El CFO tiene muy claro cuál es el cash flow, cómo estamos de... claro. O sea, el equipo de producto tiene amplitud que ve exactamente cada cosa que hace su cliente, lo ven. Entonces, todos los equipos tienen datos hiper mega objetivos
a los cuales se pueden coger, ¿no? Y abrazar y decir, es que esto es así porque, oye, tengo 27 puntos de eventos de actividad en este punto donde la gente de la plataforma que la usa esto. Entonces pueden defenderlo de manera muy fácil. Yo creo que el problema también de recursos humanos es que tiene un problema, y es que muchas veces la obtención de datos sobre las personas depende de un líder que igual no es capaz de obtener unos datos, o que, yo lo veo muchas veces, ¿no? Estos tipos de herramientas que lo que hacen es, dime qué tan bueno es de planificación y organización esta persona, del 1 al 5. Un 3. ¿Y por qué no un 3, un 4, un 3,5? ¿Por qué? Bueno, porque el manager se ha levantado hoy por ahí, o porque ese día se había peleado con ese empleado y le ha puesto un menos nota. Entonces, uno de los problemas que tienen recursos humanos es que no tienen herramientas reales que les permitan, de forma objetiva y sin sesgos, tener el mismo dato normalizado across organization. Con lo cual, lo que te estoy diciendo es la misma barra de medir a todo el mundo. Estoy viendo que a este equipo le pasa esto, a este equipo le pasa esto, a este equipo le pasa esto. Claro, aquí son varios temas. Primero es qué tanta importancia se le da en la organización a esas métricas y cuánto vamos a invertir en un software o en alguna herramienta para poder medirlo, ¿no? Porque existen y evidentemente cuando lo tienes pues es una maravilla. Y luego hay otro tema que es, y esto es trabajo nuestro de los equipos de People, es cómo definimos bien las competencias que debe tener una persona para esa posición, cómo definimos, cómo las medimos, cómo trasladamos, cómo las tenemos que medir, cómo acompañamos a que esos líderes y esas líderes lo hagan de la mejor forma posible, y cómo intentar que no haya tanto gap entre la percepción y la realidad, intentando implementar diferentes tipos de acciones de medición que se complementen entre ellas para tener un dato medio que nos ayude a tener algo real, ¿no? O por lo menos lo más cercano a la realidad posible. Pero yo creo que también es verdad que llevamos tan pocos años trabajando con analítica dentro del departamento que todavía estamos aprendiendo y nos queda mucho por recorrer, ¿no? Pero la clave para mí, o por lo menos lo que yo hablo con mi CEO muchas veces es, fíjate cuánto estamos facturando, cuánto estamos ganando, qué EBITDA tenemos, con cuántas personas y qué densidad de talento tenemos, ¿no? Porque a veces ya no es cuántas personas tenemos, y esto es un error que nos pasa, o nosotros ya no somos startup, pero cuando eres startup y pasas a scale-up, empiezas a contratar a lo loco, y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Que optimizas equipo, etcétera, etcétera. Pero cuando llegas a ese punto de madurez en el que tienes poca rotación porque lo has hecho bien, porque ha habido un trabajo previo, en el que los perfiles además aportan valor porque tienen un seniority específico dentro de tu industria, que esto es súper interesante, tu industria. Y además todo eso lo haces con menos personas de las que pensabas que tenías que hacerlo y estás ganando mucho más dinero como empresa. Dime tú si eso no es estrategia dentro de recursos humanos. Totalmente, es lo que te decía antes. ¿Cuánta gente a día de hoy no son capaces de medir el benefit per employee o el revenue per employee? Que al final es esa eficiencia de, oye, si con 40 personas puedo llegar al mismo sitio que con 150, desde el punto de vista operativo de la empresa es evidentemente mucho mejor con 40 hacerlo. Que no hablamos, y fíjate que no hablamos de explotación laboral, no. Hablamos de personas que en el mismo tiempo ejecutan mucho más, pero porque tienen la experiencia para hacerlo, ¿no? Y aquí entraríamos en otro debate que es con los perfiles junior, pues dónde encajan, dónde tienen que entrar, porque tienen que entrar y tenemos que aprovechar de esos perfiles junior y tenemos que crear cantera pues para esas sucesiones que tenemos que tener en un futuro. Quedaría para otro... da para otra charla esto. Hemos abierto 7 podcasts paralelos, ¿no? Los cuales cuando quieras. Sí, súper. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y yo creo que este es uno de los challenges que hay encima de la mesa, ¿no? El tomar decisiones cada vez más con realidades normalizadas, ¿no? Con datos normalizados y pensando en esa estrategia de decir, oye, ¿cómo hacemos que lleguemos más lejos con lo que tenemos? Porque al final se puede optimizar, siempre se puede. Yo creo que es súper interesante. Y yo creo que hay una cosa que comentabas, ¿no? Es decir, creo que aún hay un punto en el cual muchas veces entendemos que el manager lo tenemos que preparar para analizar al talento. Y yo creo que cada vez más tenemos que asumir que el único que va a poder analizar correctamente bien a un empleado desde la profundidad es recursos humanos. Y recursos humanos tiene que acompañar al manager a sacarlo de la ecuación no desde el punto de vista de que no esté, sino que, oye, nosotros desde Becer lo que hacemos básicamente justamente es esto, es decir, oye, análisis conductual,
que te explique qué cosas hace un empleado para en base a lo que tú, que eres una persona que lo ves 40 horas, tú simplemente imputas lo que esa persona hace o no hace. Claro. Deja o no deja de hacer. Y en base a eso, Claro. y hay una plataforma que es capaz de entender eso que quiere decir, que tiene pertenencia al equipo, que tiene estabilidad, que no tiene estabilidad. Y a partir de esa habilidad, yo creo que hay esa flexibilidad que decías tú ahora, ¿no? Porque hay que definir los roles del equipo, ¿no? O sea, un product designer de mi equipo o un account executive de mi equipo tiene que tener estas skills. Pero hay que tener Tal otra cual. cosa y es, oye, es que yo como recursos humanos, lo que decíamos antes, si yo estoy viendo estrategia, tengo que pensar que un account executive el día de mañana va a cambiar las skills. ¿Qué skill voy a necesitar dentro de 3 años? ¿Y cómo lo hago para cambiar esa skill y que automáticamente ya no tenga que hacer lo típico, ¿no? Ay, un memorándum al manager, enviarle, oye, a partir de ahora vamos a evaluar? No, no, no. Es que yo directamente Claro. cambie en una plataforma o cambie en un sistema cómo va a ser ese rol y automáticamente todo lo que hay detrás se Total, total. reanalice en base a esta nueva realidad. Pero también nos podemos encontrar con otra realidad, y es que a lo mejor nosotros estamos en un punto de empresa y de producto determinado que requiere de unos perfiles determinados, y a lo mejor dentro de 2 años, tal y como están las cosas, sobre todo a nivel de desarrollo técnico y tecnológico, nuestro modelo de producto ha evolucionado de una forma en la que a lo mejor, pues imagínate, un perfil de account manager ya no solamente es el que mantiene la relación con el cliente e intenta hacer esa venta cruzada y demás, sino que además ahora también me tiene que reportar fallos en el producto Sí, sí. o a lo mejor tiene que hacer new business, no lo sé, ¿no? Y entonces ahí tenemos que volver a replantearnos la estrategia de talento. ¿Por qué? Porque habrá personas que se puedan reciclar y podamos hacer ese reskilling, que es cada vez más importante, y habrá personas que realmente pues no pueda No ser y ya puedan. está, Sí, ¿no? Y sí. tenemos que decidir qué hacemos con estas personas. O sea que realmente estamos en un punto social y laboral muy complejo, yo creo que de los más complejos que hemos vivido hasta ahora y con retos, vamos a poner, interesantes para los equipos de People. Totalmente. Yo creo que, como bien decías, estamos viviendo una sociedad que es una sociedad líquida, Sigmund Bauman lo decía, estamos en una sociedad líquida y creo que tenemos que entender que también estamos en una sociedad laboral líquida, que Sí, va sí, tal evolucionando y cual. que tenemos que leer esa... ¿Por dónde va a fluir el líquido? Mm. Tenemos que anticipar por dónde va a fluir y preparar nuestra organización para que fluya y siga adelante, porque es que si no, si como tengamos pérdidas de agua por todos lados, tenemos un problema muy, No, muy no, grande. se hunde el barco. Oye, Pat, ha sido un placer tenerte hoy en esta Igualmente, charla. Estoy seguro igualmente. que podríamos alargar este podcast probablemente 2 o 3 horas más, pero nos marcamos este límite siempre para que, bueno, que podamos tener un espacio y que sea realmente un momento en que la gente pueda escuchar. Ha sido realmente un Genial. placer muy, muy grande. Yo creo que todo el mundo va a sacar mucho valor de estas reflexiones que hemos puesto encima de la mesa y Ojalá. seguro que el futuro del talento va a ser mucho, mucho mejor. Y nos gusta siempre terminar con una última cosa. Y es que tú que has estado en esta charla ahora, tú que has compartido este rato con nosotros, seguro que estás pensando o puedes pensar en alguien que digas, estaría súper bien que se sentara y que compartiera su conocimiento, sus pensamientos, sus inquietudes, sus experiencias, para que el resto de gente pudiera aprovecharlas de ello. Y me gustaría saber si hay alguien que te venga a la cabeza cuando hablo de esto. Bueno, yo siempre recomiendo a las mismas personas, pero porque las quiero mucho. Y además creo que somos 3 personas que nos complementamos mucho porque tocamos diferentes puntos de vista del área de personas. No sé si has hablado con ellas ya, que puede ser, ¿eh? Podría Una ser. es Marga Maldonado y la otra es Rosana Montemurro, que es de Cultra. Marga es de Top Doctors. Y yo creo que tienen expertise totalmente distintos al mío y que puede ser súper interesante. No puedo decir nada, pero hay alguien que ya está en Ya me proceso de imagino, ya grabación. me No voy a decir imagino. nada más, no voy a decir nada más. Vamos a dejar ahí y vamos a dejar sorpresa, pero la Hay otra muchísima persona no, más así que gente, ¿eh? sí, sí, Pero hay mucha gente. siempre las recomiendo a ellas porque yo creo que si hablas con nosotras 3 tienes como una vista súper global del área de People, ¿no? Entonces creo que es muy chulo. Súper, pues buscaremos al tridente que nos ha recomendado. Ya digo, uno de ellos ya Muy bien, muy vendrá bien. pronto, lo tenemos preparada pronto y la otra ya contactaremos y hablaremos con ella seguro. Claro que sí. Otra vez, muchísimas gracias, Pat, por Nada, a estar ti. en esta Stay Talks. Placer enorme. Y al resto, nos vemos en la próxima Stay Talks, en unas conversaciones para esto, como decíamos, para reflexionar, para pensar y para de ahí pues tomar decisiones que seguro que van a cambiar un poquito más las organizaciones en las que trabajamos. Que tengáis muy buena semana.
Que vaya muy bien. Adiós. There is a better way to be there for your team. Bether.